Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Radiovisión no se responsabiliza por el contenido de las mismas. Programa clasificación A, apta para todo público. Contenido I, informativos. Y contenido O, opinión. Las ideas se plasman con esfuerzo y dedicación. Las obras se construyen para el desarrollo de la sociedad. La Cámara de la Construcción de Cuenca presenta Construye Cuenca. Construye Cuenca. Un programa con visión de futuro. Amigas y amigos, muy buenos días. Estamos con ustedes ya en Construye Cuenca, el programa semanal de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Como siempre, con temas importantes, interesantes también, con invitados de lujo como nos caracteriza en este espacio. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de 106.1 FM en la señal de Radio Visión. También a quienes se hacen presentes a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en precisamente la página en Facebook de la Cámara de la Construcción, cada semana transmitiendo este espacio. Les damos la bienvenida. Les recordamos también que a través de los comentarios pueden dejarnos sus inquietudes, sus preguntas y comentarios para nuestro invitado de hoy. Antes de presentarlo, de saludarle, pues vamos a conocer cuáles son nuestros auspiciantes. Vamos a abrir un espacio de publicidad y enseguida pues estaremos ya con nuestro espacio de entrevista. Deja las herramientas por un momento. Haz una pausa. Construye Cuenca regresa en breve. Inicio de espacio publicitario. Kubiec presenta sus productos y sistemas innovadores para la construcción sustentable. Vigas, perfiles para estructuras metálicas, losas colaborantes, tejas y techos termoacústicos, techos industriales y comerciales, canales para recolección de agua lluvia, edificaciones de acero, tubos de acero para muebles, conducción eléctrica, cerramientos, tubos inoxidables, decorativos y para conexiones hidrosanitarias. Y las últimas novedades, encofrados, paneles de hormigón celular, tanques de acero inoxidable, estructuras y paredes de steel framing, placas de fibrocemento, yeso y perfiles de acero para gypsum, construcciones modulares. Kubiec, productos y soluciones para la construcción sustentable. Alta Tierra Compañía Limitada es una constructora inmobiliaria, desarrolladora de proyectos funcionales, centrada en la necesidad personalizada de nuestros clientes. Nuestro proyecto, Cumbres de Loreto, ubicado cerca de la ciudad de Cuenca, brinda a nuestra colectividad viviendas sostenibles que atienden a una demanda de soluciones eficientes, a precios económicos y con tasa de interés preferencial del 4.99%. Alta Tierra Inmobiliaria. Si puedes soñarlo, puedes crearlo. Arqui, ¿por qué tan preocupado? Dije, no consigo los materiales para mi obra. ¿Qué pasó? ¿No conoce el Mega Hierro? Ahí encuentra de todo. Varillas, vigas, cemento, Armex, sanitarios, grifería, cerámica, pintura. Ya entendí. Mejor vamos entonces al Mega Hierro que lo tiene todo. Momentito, si vas para allá, yo voy contigo. Porque el Mega Hierro es el papá de las ferreterías. Y del hogar también. Inicia bien el mes con grandes ofertas y descuentos. Por el mes de la construcción, construye, remodela y decora al menor precio. Mega Hierro. Construye Cuenca regresa a la obra. Fin de espacio publicitario.
con ustedes. Estamos ya viendo en pantalla a nuestros invitados, a nuestro socio de la Cámara también que nos acompaña el día de hoy. Quiero saludar y dar la bienvenida al arquitecto Robert Murillo, que está con nosotros, y por supuesto a nuestro invitado también, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Bienvenidos a ser parte de Construye Cuenca en esta mañana. Buenos días, Gaby. Buenos días, señor asambleísta. Y un saludo a la presidenta de la Cámara de la Construcción de Cuenca y a todas las personas que nos siguen a través de este medio de comunicación y redes sociales. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Un saludo cordial para la directa audiencia, para Robert, para la presidenta de la Cámara. Qué gusto compartir este espacio, este panel con ustedes de un tema propositivo, digamos, en términos de ver cómo contribuimos desde el ámbito legislativo para la generación de viviendas de interés social. Muchas gracias. Precisamente ese es el objetivo de este programa. Pues antes de dar inicio al diálogo que tenemos preparado para todo nuestro público, vamos a conocer pues nuestro flash informativo, noticias que se preparan desde la Cámara de la Construcción, así que veamos. A continuación, su segmento Flash Informativo. Realidad del sector. La presidenta de la Cámara de la Construcción de Cuenca, María Cristina García, en un diálogo con los medios de comunicación, destacó la situación del sector de la construcción. Con la pandemia en el sector de la construcción se perdieron más de 20.000 empleos directos, sin contabilizar los indirectos. La necesidad de una reactivación es eminente, dijo. A tiempo de destacar que es trascendental que las nuevas autoridades cuenten con políticas para que esto ocurra. Bajo esta mirada, informó que trabajan en una propuesta a ser presentada al ministro Darío Herrera, a fin de construir vivienda de interés social en terreno propio, y en lo local dio a conocer que trabajan en las modificaciones de la ordenanza que regula el error de cabida. Necesidades urgentes de la SUAY. Con la participación del arquitecto Humberto Cordero y los ingenieros José Brito e Iván Palacios, la Cámara de la Construcción, en el marco del programa Construye Cuenca, hizo un análisis sobre las obras que son prioridad para la provincia de la SUAY y las acciones que se deberían emprender para conseguir apoyo del gobierno nacional. Los profesionales de la construcción se refirieron con especial énfasis a la necesidad de contar con un aeropuerto que facilite el comercio y el turismo. El gobierno debe dirigir su mirada hacia el sur para impulsar la economía de las provincias de la SUAY, El Oro, Loja, Morona y Zamora Chinchipe. Advierten que la provincia necesita de un sistema vial integrado, que no deben satanizarse las concesiones viales porque constituyen una oportunidad para tener carreteras en buen estado. Jardín Botánico y su aporte a la comunidad. La Cámara de la Construcción conoció pormenores del proyecto Jardín Botánico de Cuenca en el marco del programa Ventana de Diálogo, que contó con la participación de los expositores David Vázquez, director de la Comisión de Gestión Ambiental, el concejal Cristian Zamora, el arquitecto Nelson Díaz, director de Áreas Verdes de la ENMAC, y la arquitecta paisajista Vilma Cardoso. A los panelistas les preocupa que este espacio natural no cuente con una entidad legalmente designada para su administración, lo cual ha sido un impedimento para avanzar en su plan de contacto con la comunidad y en la gestión para ejecutar las dos fases que contemplaría el proyecto. Ventajas de los productos Sherwin-Williams. En el marco del programa Miércoles del Proveedor, los socios de la Cámara de la Construcción de Cuenca conocieron sobre las oportunidades que brindan los productos de la marca Sherwin-Williams. El expositor Euderi Triago, especificador técnico, mostró la forma correcta de preparar una superficie para la capa de pintura y la importancia de usar materiales apropiados para el recubrimiento, lo cual garantiza la calidad del trabajo, sobre todo evitar daños para no gastar más de lo necesario. De esta forma, compartió con los asistentes este espacio de formación promovido por la Cámara de la Construcción de Cuenca. Diagnóstico y expectativas del sector inmobiliario. En una nueva jornada del programa Jueves del Constructor, la Cámara de la Construcción analizó el tema tecnología, tendencia y proyecciones del mercado inmobiliario, con la participación de Adrián Rodríguez, presidente de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de la SUAY. Rodríguez realizó un análisis de la realidad del sector inmobiliario y destacó cómo el uso de las nuevas tecnologías y el trabajo basado en alianzas estratégicas permitirán una verdadera reactivación del sector. Bajo
Bajo esta mirada, realizó una invitación al primer Congreso Virtual Inmobiliario que se llevará a cabo los días 28 y 29 de junio. Muy bien, estamos nuevamente ya con ustedes y tenemos a nuestros invitados ahora sí en pantalla tras haber superado problemas técnicos pues que tenía. Ahora sí ya estamos de manera correcta aquí a través de Construye Cuenca. Vamos a empezar con nuestra entrevista de hoy que precisamente tiene que ver con la ley de vivienda de interés social. Así que Robert, le voy a dejar la palabra a usted para que precisamente nos haga una introducción y podamos comenzar con este espacio de diálogo. Gracias, Gaby. Yo creo que en la Asamblea Nacional se está tratando un tema de vital importancia para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible para la población, uno de ellos el derecho constitucional del derecho a la vivienda. El déficit de vivienda en el Ecuador está localizado tanto en las zonas urbanas y rurales del país y con un porcentaje muy alto en las zonas periurbanas y rurales, teniendo en cuenta que la ley plantea que debe disponer de servicios básicos y creo y considero que esto está enfocado en el área urbana. ¿Cómo se darían las soluciones para las zonas periurbanas y rurales, señora asambleísta? Bueno, muchas gracias, Robert. Primero, quizás decirles en el ámbito cuál es el espíritu de este proyecto de ley. Este proyecto de ley lo presentamos hace un par de años atrás desde nuestra bancada. Lo que busca es actualizar una normativa que está vigente desde 1985, fíjense ustedes. En 1985 se crea una ley de vivienda de interés social y lo que hacemos con este marco normativo es poderlo actualizar, poderlo poner al ámbito, en el ámbito también de las tecnologías y sobre todo con una serie de incentivos adicionales en función de las necesidades actuales. Robert decía hace unos minutos que es importante situar esta ley con el objetivo, yo creo que con dos objetivos. El primero, la capacidad de poder legislar para poder generar una vivienda digna. En el caso de Cuenca, me parece que el déficit de vivienda está cercano a las 50.000 unidades, es decir, se necesitan 50.000 casas. Muchas de ellas seguramente se necesitarán también hacer algunos arreglos, adecuarlas, hacer una vivienda que se complemente con una vivienda digna, que también está garantizado en el artículo 30 de la Constitución de la República. Entonces, quizás ese es el espíritu de la ley. Hay una serie de acciones que se tienen que generar, hay una serie de procesos de socialización y sobre todo recoger los aportes que puedan venir de los diferentes sectores. Uno de ellos es la Cámara de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, porque son dos espacios importantes por la capacidad que tienen y el conocimiento que tienen para poder incorporar algunos elementos. ¿Cómo logramos articular entre esas viviendas de la urbe y de la ruralidad, esas viviendas que están en ese cordón, en lo periurbano, decía hace un momento Robert? Bueno, precisamente son los gobiernos locales los que tienen que garantizar la accesibilidad precisamente a esos servicios, a los servicios de agua potable, de saneamiento ambiental, de electrificación, de vialidad, de transporte público. Es decir, esta ley lo que busca también es articularse dentro de la planificación que tienen los gobiernos locales. La planificación es fundamental porque nos permite tener una visión de ciudad, no de corto plazo, no de 4 años, sino hay que tener una planificación que nos permita, en función del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, poder tener una ciudad primero ordenada, que tenga la garantía de los servicios básicos, y también ese PDOT nos va a permitir dimensionar en dónde tenemos que crecer. Esta ley no busca desordenar las ciudades, por el contrario, lo que busca es insertar viviendas de interés social dentro de la urbe. Y no se trata de hacer solo viviendas de interés social en un sector en desmedro de otros, sino tratar de introducirlos dentro de las ciudades como un derecho legítimo que tienen los ciudadanos a poder garantizar esos servicios y uno de los servicios básicos y también una vivienda digna. Eso es lo que busca esta ley.
Importante lo que nos manifiesta Juan Cristóbal. Ahora queremos consultarle si se puede dar solución de vivienda en territorios que son rurales, productivos, que no tengan servicios básicos de infraestructura urbana asambleísta. Bueno, ahí hay que entender una lógica rural que es una lógica distinta a la lógica que tenemos en la ciudad. ¿Por qué? Porque en un momento determinado esas lógicas rurales lo que le permiten es también tener sus ingresos, digamos, los ingresos que están en torno a esa lógica rural. Y ahí hay que entender esa dinámica para poder ver cómo solventamos el tema de vivienda. Una vez que no se pueden convertir, digamos, los terrenos que son de carácter productivo, que sustentan, digamos, la alimentación para las ciudades. Hoy vemos el caso, por ejemplo, de San Joaquín. Yo vivo precisamente en la parroquia de San Joaquín. Todas esas vastas extensiones de terrenos que en un momento eran productivos, hoy están más bien ya volcándose en el ámbito de la construcción, en solventar el déficit de vivienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en esas zonas rurales? Ahí se necesita la intervención y la planificación del municipio, en este caso, a través de una adecuada planificación para saber cuáles son esos niveles, esos estándares de habitabilidad que tiene que tener el área rural. Si es necesario cambiar ese uso de suelo, de un uso de suelo agrícola a un uso de suelo habitacional. Por eso la planificación es vital, es fundamental, es uno de los ejes vitales del desarrollo de las ciudades. Yo quizás tengo algunos reparos, algunas críticas con algunas autoridades locales que no miran a ese como uno de los objetivos centrales. Si no se tiene una planificación adecuada del territorio, lo que vamos a lograr es una ciudad totalmente desordenada e incluso quitar áreas que son o que tienen capacidades productivas para introducir vivienda. Entonces, la lógica de planificación es fundamental, no una planificación de corto plazo. Nosotros aquí en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, deberíamos tener una planificación, la ciudad al 2050. ¿Cómo va a ser la ciudad al 2050? Según el PRIOTEC que se hizo hace un par de décadas atrás, hace una década atrás, se tenía que crecer en altura. Cuenca necesitaba crecer en altura. Pero resulta que hay ciertas determinantes de uso de suelo que no le permiten a Cuenca. Entonces, muchas de las veces están en contra de esas determinantes, de esos estudios que se realizan en las ciudades. Entonces, me parece importante tratar eso sobre todo, más allá de lo que pueda hacer la ley de vivienda de interés social, que busca generar una serie de incentivos, sobre todo para aquellos sectores populares o cuyos ingresos son ingresos medios o ingresos bajos. ¿En dónde están ubicados? Por lo general en la ruralidad. ¿Esta ley va a apoyar o a impulsar a esas personas? Sí, por supuesto. Pero necesitamos hacerlo en el marco de la planificación, en el marco del ordenamiento que está dado dentro del territorio. Quisiera, señor asambleísta, profundizar un poquito en este tema. Gaby, no sé si me lo permite. El tema de la ruralidad... Por supuesto, Robert, por supuesto. El tema de la ruralidad es un tema que definitivamente tiene que ser abordado en esta ley y creemos que ahí existe esa deficiencia en la ley cuando trata en temas totalmente urbanos, en donde que se profundiza inclusive tipologías, en donde hablamos del ente rector debe establecer dimensionamientos mínimos de dormitorios, dimensionamientos mínimos en lo que es área de construcción. Esta lógica y esta perspectiva no se debe dar y no se puede dar en la ruralidad, porque la ruralidad tiene regiones diferentes en el país como tal, y la ley abarca todo el territorio nacional. No es lo mismo una vivienda rural en la zona alta del Carchi que otra en Esmeraldas o que otra en el oriente. Entonces, de ahí en más, obviamente la planificación debe estar dada a las competencias como son los GATS, pero debe tener una política mandatoria para que los GATS asuman ese reto. La LOTUX también tiene una pequeña deficiencia en ese ámbito y por ello esta ley como específica debe asumir las deficiencias de la LOTUX. En ese ámbito querríamos generar
tal vez talleres, señor asambleísta, para comenzar a aportar para que esta ley realmente asuma el reto de disminuir esa brecha del déficit de vivienda. Totalmente de acuerdo, estimado Robert, y precisamente ese es el objetivo de esta ley, que se puedan involucrar a los distintos actores que están en el día a día. Quienes más conocen de la construcción precisamente son ustedes. Lo que hemos puesto en el tapete de discusión es precisamente el poder generar una ley. Es un acuerdo de voluntades también dentro del proceso de construcción. Entonces, me parece importante, por ejemplo, esa reflexión que hacía Robert hace un momento. Hay que entender cuáles son las condiciones y las situaciones de habitabilidad entre lo urbano y lo rural, y tratar de incorporarle precisamente esos caracteres mínimos o esas condiciones mínimas dentro de la ley. Hay que entender también el ámbito o las costumbres que se dan en las diferentes regiones del país, las formas de habitabilidad que tenemos en las diferentes circunstancias y en las diferentes regiones del país. No es lo mismo, como decía Robert, una vivienda en la costa ecuatoriana que una vivienda en la serranía, empezando desde las costumbres de los propios habitantes. Entonces, efectivamente, todo eso debemos incorporar. Esta es una ley que está recién con un informe para primer debate, y este es precisamente el momento para poder mejorar esos textos, para poder introducir ciertos criterios desde el ámbito técnico, desde los sectores de la construcción, que son los que están en el día a día. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión, estimado Robert, para ver cómo logramos generar esos talleres con la gente que construye en el día a día, con la gente que está, digamos, en el ámbito técnico, en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito de la planificación, es fundamental también. Entonces, quizás esos son los retos de esta ley, y aprovechando que se encuentra tan solo en el primer debate, ¿no? Bien, momento. Ya vamos a continuar, Robert. Quiero saludar a nuestro público, a la gente que está conectada con nosotros en este momento a través de Facebook, a través precisamente de la cuenta de la Cámara de la Construcción. Invitarles a que compartan esta transmisión en vivo y también a que nos dejen sus comentarios con sus preguntas en la transmisión también, ¿no? Para nuestro invitado, que estaremos acá dándole a conocer cuáles son y pues pidiéndole una respuesta al asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Así que bienvenidos cada uno de los comentarios, sugerencias y mensajes a través de la transmisión en vivo de Facebook. Robert nos decía, vamos a continuar, por favor. La vivienda de interés social es la primera y única vivienda digna y adecuada en áreas urbanas y rurales, destinada a los ciudadanos ecuatorianos en situación de pobreza y vulnerabilidad. La ley obviamente quiere asumir el reto de disminuir esta brecha, pero ¿qué propone la ley para la mejora de vivienda precaria? Teniendo en cuenta que según el censo del 2010, existe alrededor de este tipo de viviendas como de 220,000 unidades. ¿Qué se debe hacer en zonas urbanas y rurales? Gracias, Robert. Bueno, esta ley habla primero efectivamente de aquellos que no tienen vivienda. Decía en el caso de la ciudad de Cuenca, me parece que el déficit de vivienda está cercano a las 50,000 unidades. Hay que pensar en esas personas, pero también habla la ley de poder ser compatible con lo que establece el artículo 30 de la Constitución, que es el derecho a un hábitat digno y a una calidad de vida también. Y dentro de esas más de 200,000 viviendas que están construidas en el país, no necesariamente tienen esas condiciones de habitabilidad. Son viviendas totalmente precarias. Y precisamente esta ley también se enfoca en esas personas que ya tienen su vivienda, pero que necesitan mejorar para darle esas condiciones de habitabilidad. O sea, esta ley busca dos objetivos que es fundamental. A las personas que no tienen vivienda, tener la posibilidad de que el Estado, de que los actores públicos y privados puedan aliarse para poder lograr ese objetivo común de garantizar una vivienda digna, una vivienda de interés social. Aquellas personas cuyos ingresos son ingresos bajos, y quizás esa es una de las deficiencias que tiene la ley, que hay que mejorarla. No se caracteriza, digamos, quiénes son los que podrían acceder a este tipo
de viviendas al detalle. Se habla de vivienda de interés social para los que tienen ingresos medios e ingresos bajos. ¿Qué es un ingreso medio? ¿Qué es un ingreso un ingreso bajo? ¿Qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que no tienen una remuneración, ni siquiera alcanzan una remuneración básica unificada, sino que están en el subempleo? Y quizás ese es uno de los males que en este momento está afectando al país. Apenas el 36% de la población tiene un empleo adecuado. El resto de la población está entre el subempleo y el desempleo. Entonces es una situación muy, pero muy compleja la que estamos viviendo. Y el reto también a través de la generación de esta vivienda de interés social es generar también una reactivación de la economía que nos permita desde el sector de la construcción generar fuentes de empleo y, por supuesto, un movimiento económico que reactiva uno de los mayores reactivadores de la economía nacional, sin duda alguna, es el sector de la construcción, porque detrás de eso no solo está la mano de obra calificada, no calificada, sino también está la venta de insumos, de materiales, que también muchos de ellos se producen en el país. Entonces, ese es el reto que tenemos por delante. Y, de alguna u otra forma, también estamos dejando de la pauta para que este nuevo gobierno que se comprometió con el país. Ustedes recordarán unas intervenciones que tenía el presidente Lasso en campaña electoral. Él se comprometió con el Ecuador en poder generar 200.000 viviendas, decía, de manera gratuita a aquellas personas que no tienen, que entiendo que son los ingresos bajos, que no tienen condiciones, si no fuera por el apoyo del Estado, de poder acceder a una vivienda. Bueno, pues esta ley ayuda y encaja para que no exista el pretexto del gobierno nacional de poder no cumplir con la palabra, que sería una palabra empeñada en campaña electoral. Yo tengo la grabación en la cual él plantea 200.000 casas que se van a entregar de manera gratuita a aquellas personas de ingresos bajos. Entonces, quizás ese es un reto enorme. Tan enorme es el reto que, por ejemplo, al día de hoy, que ya llevamos 30 días, eso significa construir 137 viviendas diarias. Estamos hablando que hasta el día de hoy ya se debían haber construido, no sé, más de 4.200 casas para entregarlas. No se han construido hasta ahora una sola casa. Bueno, estamos en los primeros 30 días de gobierno. Pero esta ley precisamente va a apoyar, o sea, desde la bancada Revolución Ciudadana, que planteamos esta iniciativa de ley que le pusimos en el debate, le va a dar, digamos, el apoyo, el incentivo para que, o el instrumento jurídico para que se pueda avanzar en esta modalidad, precisamente a esos ingresos bajos, a esos ingresos medios, hacia donde se tiene que enfocar esta ley, sea en lo urbano o también en lo rural, con las condiciones de planificación que deberían ser respetadas en cada uno de los casos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a conversar pues acerca de este proyecto de ley que propone derogar los artículos 85 al 89 de la LOTUS y pues preguntarle, asambleísta, cuánto afecta esta propuesta a los planes de ordenamiento territorial o al plan de uso y gestión del suelo que han sido elaborados o están en proceso de elaboración, considerando que se deben aprobar hasta el 14 de septiembre de este año. Gracias, Gaby. Quizás este es uno de los temas a analizar. Yo no estoy muy de acuerdo, digamos, en que se puedan derogar algunos de esos artículos. Esta ley deroga desde el artículo 85 al 89 de la LOTUS. Pero hay algunos artículos que se tienen que sostener y mantener. ¿Por qué? Porque es fundamental la capacidad que tienen los gobiernos locales, los municipios, precisamente para poder generar ese marco normativo. E inclusive en esta ley, yo creo que lo que falta es una disposición transitoria que le dé un plazo, un tiempo, porque si no quedan las leyes en letra muerta, porque los gobiernos locales no cumplen. Entonces yo creo que hay que darles un plazo, yo calculo de 120 días, para que los gobiernos locales, los gobiernos municipales puedan generar precisamente ese marco regulatorio para dar cabida a esta ley de vivienda de interés social. Es decir, a nivel de las ordenanzas que se tengan que generar para poder lograr esa determinación de las áreas, para poder lograr esas condicionantes del suelo, para poder desarrollar las viviendas de interés social. Si no, caso contrario, nosotros tenemos una ley y resulta que los gobiernos locales pasará el tiempo y no van a dar esas condiciones habilitantes.
a través de ese marco normativo, a través de esas ordenanzas. Entonces es fundamental, más bien por el contrario, hacer una normativa que sea complementaria a la ley orgánica de uso y gestión de suelo, no algo que elimine, digamos, las condicionantes y ciertas obligaciones que tienen los gobiernos locales. Por el contrario, hay que fortalecerles y hay que darles el plazo necesario. Yo no creo que se debería dar más allá de 120 días para que puedan adaptar esta ley, que es de carácter general, para poder ya generar, digamos, las determinantes locales en cada uno de los territorios en función de sus condiciones, digamos. No es lo mismo la condición de Cuenca que la condición del municipio de Pucará, de San Fernando. Entonces, creo que, por el contrario, tiene que complementarse. Esas son algunas de las cosas que hay que pasar a la revisión y, sobre todo, ahí necesitamos el aporte de quienes están en el ámbito de la construcción, del día a día. Señor asambleísta, ¿considera usted que en el marco de lo que usted manifestaba, de las ofertas que se van haciendo de gobierno en gobierno, empleando el tema de la vivienda, utilizando esa necesidad básica del ciudadano, considera usted que la ley debería establecer un Fondo Nacional de Vivienda que sirva para apuntalar la política de vivienda? Bueno, yo creo que hay que generar condiciones habilitantes. No sé si sea el fondo el que sea una de las condiciones habilitantes. Puede ser un fondo, una condición habilitante para garantizar ese acceso a la vivienda. Pero yo creo que hay otras condicionantes que pasan por diferentes ámbitos. Una de ellas es la capacidad de los gobiernos locales para poder generar el espacio, el suelo y las condiciones dentro de ese suelo para poder generar la vivienda, una vivienda de interés social. Le pongo el caso de lo que más conozco, lo que está más cercano a mi realidad, que es Cuenca. Estimados Robert, ustedes conocen, aquí el metro cuadrado de suelo quizás es de los más altos del país. Entonces, ¿cómo se puede pensar en poder construir una vivienda de interés social con un costo de suelo, con un metro cuadrado de $100 o de $150? Es muy complejo, es muy difícil. Entonces, ahí se tienen que generar condiciones habilitantes desde los gobiernos locales para el emplazamiento de estas viviendas de interés social. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, el poder construir vivienda de interés social en las áreas, en los centros históricos, por ejemplo? Que los centros históricos en este momento se están quedando, digamos, sin gente, se vuelven grandes centros comerciales cuando hay emplazamientos que se pueden dar cabida, digamos, a este tipo de vivienda. Yo creo que no hay que generar urbanizaciones solo de vivienda de interés social, es decir, separadas por un muro, las casas, digamos, que tienen un poder adquisitivo mayor, y separados por el muro de lado, las casas de vivienda de interés social, sino hay que generar condiciones de adaptabilidad entre los diferentes emplazamientos que tenemos en la ciudad. Ese es uno de los retos que tienen los gobiernos locales. No se pueden generar ciudadelas de miseria y al otro lado del río las ciudadelas de las élites. Yo creo que hay que generar esa compatibilidad, digamos, dentro de los territorios. Pasa también por la necesidad de poder acceder a líneas de crédito preferenciales. La tasa de interés en el Ecuador es de las más altas de América Latina. Estimado Robert lo sabe, la Gaby también lo sabe. Imagínense ustedes una tasa de interés en dólares para vivienda sobre el 10%. Yo tengo mi vivienda que está hipotecada al banco. Hemos visto cómo en los últimos meses nos han subido las cuotas y la tasa de interés. Entonces ya está cercana al 9.85, que la tasa efectiva, esa es la nominal. La efectiva está sobre el 10%. Entonces, ¿cómo se puede pensar en poder construir vivienda, y más aún vivienda de interés social, con tasas de interés del 10% en dólares? Eso es muy complejo. Cuando la tasa de interés promedio en dólares, en otros países, no llega al 3%. Y hay países como Panamá en Centroamérica, que también está dolarizado, cuyas tasas de interés en el ámbito de la vivienda estarán cercanas quizás al 5 o 6%. Entonces, ese es uno de los elementos que también hay que ponerlos en el debate. Más allá de la generación de un fondo que puede ser importante,
Yo creo que hay que generar condiciones habilitantes. Política pública, un marco normativo es lo que estamos construyendo. Hay que generar, digamos, las condiciones desde los territorios, y eso le corresponde a los municipios, y hay que generar, digamos, políticas de acceso, de accesibilidad al crédito. Y dentro incluso de la ley de vivienda de interés social para aquellas familias, sobre todo de ingresos básicos, de ingresos bajos, inclusive se plantea la posibilidad de la exoneración de hasta el 100% del costo de la vivienda, para que puedan acceder, digamos, a una condición de habitabilidad digna y mejorar su calidad de vida. Entonces, esas son las condiciones que se están planteando dentro de la ley. Asambleísta, arquitecto, el tema es extenso y es muy interesante. Tenemos incluso preguntas desde nuestro público, las mismas que vamos a responder en unos minutos más. Hacemos una nueva pausa comercial. Enseguida retornamos para seguir hablando de este tema, el tema que nos ha unido el día de hoy, que es la Ley de Vivienda de Interés Social. Ya regresamos. Deja las herramientas por un momento. Haz una pausa. Construye Cuenca regresa en breve. Inicio de espacio publicitario. Desde hace más de 20 años cuentas con un equipo de trabajadores sigilosos que te dan bienestar. Cuando te relajas viendo el río Machángara, hay una institución que regula el caudal y cuida las fuentes de agua para ti y tu familia. Detrás de cada interruptor que enciendes, hay una empresa que lo hace posible. Conoce a una empresa generadora no solo de energía. Conoce a Elecaustro, energía para la vida. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microaliada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia, además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microaliada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro. Construye Cuenca regresa a la obra. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso, amigas y amigas. Esto es Construye Cuenca. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios a través de la transmisión en vivo de Facebook. Hoy compartiendo con el arquitecto Robert Murillo este programa y también con el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Vamos a continuar con nuestro espacio de entrevista. Asambleísta, ¿cree usted que se debe mantener los subsidios, los incentivos también con tasas preferenciales en las viviendas de interés social que precisamente pues ya hemos mencionado? Bueno, yo creo que esa es una de las condicionantes para poder lograr el objetivo mayor. El objetivo mayor es poder generar proyectos de vivienda de interés social y al mismo tiempo garantizar un derecho a un hábitat digno, a una calidad de vida. Uno de los condicionantes es, claro, el acceso a líneas de crédito efectivas, pero al mismo tiempo preferenciales. Insisto, no se puede generar vivienda de interés social con una tasa de interés del 10%. Eso es imposible. Lo segundo, sí, esta ley plantea una serie de incentivos para la construcción. Eso está en el capítulo 4 de la ley, que más bien hemos adaptado los incentivos que estaban en la ley de fomento productivo para poderlos incorporar también o hacerlos acorde a los que estaban dentro de esta ley, y también mantener esos incentivos que estaban en la ley de vivienda de interés social del año 1985. Yo creo que esto es importante y es un detonante que nos va a permitir generar la construcción o renovar o fortalecer la construcción en el país si logramos precisamente mantener esos incentivos, mantener la posibilidad de que aquellas personas con ingresos bajos puedan acceder a una vivienda. Yo creo que son condicionantes fundamentales. Y hay un elemento que también es importante,
y que se aborda también en la ley. ¿Cómo logramos construir vivienda digna o una vivienda de interés social y una vivienda digna al mismo tiempo? ¿Cómo logramos renovar esas viviendas que hoy son o tienen condiciones de precariedad si no tenemos una baja tasa de interés, si no tenemos incentivos, sobre todo para aquellas familias que tienen ingresos medios o ingresos bajos? Hay que definir bien esos ingresos. Eso no está en la ley, esos son algunos de los aportes que hay que hacerlos. Y hay un elemento que es también fundamental. Necesitamos, y los arquitectos y los sectores de la construcción necesitan procedimientos simplificados para la autorización para este tipo de proyectos. No puede ser que estos proyectos se demoren en autorizarse. Los arquitectos del viacrucis que pasan en los municipios va desde 6 meses hasta un año y medio para poder avanzar en este tipo de proyectos o en proyectos de vivienda, no necesariamente de vivienda de interés social. Entonces, aquí en esta ley sí se establecen mecanismos simplificados para la autorización de proyectos. Y me parece que ahí el reto del otro lado, del lado de la construcción, también es de poder garantizar que esas viviendas y esas condiciones de habitabilidad se cumplan. Es decir, no se da en el Azuay, en la ciudad de Cuenca, más bien hay una buena experiencia de nuestro sector constructor, pero sí conozco algunos proyectos de vivienda en la costa, y quizás ustedes también lo puedan conocer, en los cuales se generan fideicomisos, se hacen esos proyectos de construcción. Los constructores se comprometen en poder generar obras básicas de infraestructura. La gente ya pasa a vivir en esos espacios y resulta que nunca se hacen esas obras de infraestructura. Se liquida el fideicomiso, ya no hay a quien reclamar, y al final el que termina haciéndose cargo de esos proyectos de infraestructura son los municipios locales. Entonces, yo sí creo que hay que poner ahí unas cláusulas y unos artículos en el sentido de que ahí se establecen multas a los contratistas, pero si usted ya liquida el fideicomiso, ¿a quién se le cobran las multas? Por eso yo estoy planteando más bien que esas multas se cambien por garantías, como funciona aquí en Cuenca, como funciona en algunas otras ciudades del país también. Los constructores van generando esas garantías, renovando las garantías conforme se vayan entregando los proyectos y conforme se vayan entregando las obras. Es la única forma también de que el Estado, de que los gobiernos locales puedan garantizar que al final del día van a tener una construcción digna, una vivienda adecuada y con las condiciones con las cuales se comprometieron los constructores en un momento determinado. Yo creo que hay que hacer un gran pacto, un gran acuerdo social en el cual pueda estar el Estado ecuatoriano representado en los municipios, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el sector de la construcción, los constructores y, por supuesto, a mí me parece que aquí falta en la ley un detonante que es importantísimo, un actor que es importantísimo, que es la academia, que no está determinado un poco en la ley o más específicamente en la ley con un rol mucho más preponderante. Yo creo que son 3 actores básicos y, por supuesto, uno de los elementos también que es fundamental es el tema del financiamiento. Con tasas de interés del 10% es imposible que se pueda generar este tipo de proyectos. Sí, Juan Cristóbal, justamente se tiene que diferenciar todo ese déficit de vivienda que usted manifestaba, por ejemplo, en el Azuay, de 50.000 viviendas, pero no todas son totalmente subsidiadas. Otros tienen la calidad o la capacidad de ir generando estos créditos. Por ello, ampliar el fideicomiso actual sería uno de los retos que debería insertarse en la ley, y obviamente para tener esa facilidad de acceder a créditos multilaterales. Cuando se habla de vivienda de interés social, ahí asoman estos créditos preferenciales que vienen del exterior. Justamente, más bien fortaleciendo su intervención, creería que esto también debería ser asumido por la ley, ya que el mismo ente rector da esta clasificación del segmento 1, segmento 2, segmento 3, y en donde también se les considera vivienda de interés social a las viviendas de interés público para poder acceder a estos créditos de 4.99 que están en la actualidad. Creemos que eso se debería fortalecer a través de algunos de los articulados de la ley. Totalmente de acuerdo. Hay que fortalecer, digamos, ese fondo, ese fideicomiso que nos permita ir ampliando, digamos, la capacidad constructiva.
¿Qué es lo que sucede en este momento? ¿Qué es lo que sucedió, por ejemplo, en el gobierno anterior? Si bien es cierto, se crearon este crédito BIP, el crédito BIS, vivienda de interés público, vivienda de interés social, tasas de interés preferentes, 4,99, una muy buena tasa. Y yo creo que hay que seguir alimentando este tipo de iniciativas, este fideicomiso. Sin embargo, ya en los últimos meses de este gobierno, ¿qué es lo que sucedió con parte de esos recursos que se captan a nivel internacional? Es decir, usted tiene un organismo multilateral de crédito, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, se le plantea este tipo de iniciativas, de proyectos. La tasa de interés de esos organismos multilaterales es del 2-3% para los países. Pero resulta que esos recursos lamentablemente fueron a parar en la banca privada nuevamente. O sea, cuando se lanzó el plan Reactívate Ecuador, por ejemplo, captamos plata al 3% de organismos multilaterales de crédito. Resulta que esa plata no la utilizaron directamente a través de la banca estatal, de la banca pública estatal, Banco del Pacífico, el propio Banco Ecuador, Corporación Financiera Nacional, sino pasaron esos recursos a la banca privada. Y la banca privada sigue prestando, es decir, la banca privada se beneficiaron de parte de esos recursos y ellos siguen prestando plata al 10%. Entonces eso no es lo correcto, pues. Lo correcto es canalizar directamente esos recursos o esos fondos internacionales, no necesariamente para la banca privada, puede ser una parte, pero esos recursos tienen que canalizarse básicamente para el desarrollo de estos proyectos y se lo puede hacer tranquilamente a través de la banca pública, a través del Banco del Pacífico, por ejemplo. Pero hoy resulta que el Banco del Pacífico lo quieren privatizar, lo quieren vender. El banco que es de todos los ecuatorianos, que genera utilidades todos los años, que se maneja correctamente, resulta que hoy es apetecido por la banca privada. Entonces, uno de los primeros discursos del actual mandatario es: vamos a vender el Banco del Pacífico. ¿Y por qué no se utiliza, por ejemplo, el Banco del Pacífico para poder generar este tipo de créditos, este tipo de proyectos de vivienda de interés social? Captamos al 3% y pasamos al Banco del Pacífico y se sigue manteniendo la tasa del 4,99. Y no lo que pasa actualmente. Parte del crédito Reactívate Ecuador pasó a Produbanco, pasó a Banco de Guayaquil, pasó a Banco de Pichincha, captaron al 3% de los fondos internacionales y vaya usted a saber a qué tasa de interés nos están prestando a los ciudadanos. Sobre el 15% e incluso en los microcréditos llegan hasta el 28% en tasa de interés. Entonces, eso no es lo correcto. Y quizás ese es el reto de poderlo plantear y ser mucho más específicos en esta ley. Yo estoy de acuerdo con esa reflexión, estimado doctor. Muy bien, vamos a dar paso a las preguntas de nuestro público. Tenemos algunas que nos llegaron al inicio y que lamentablemente ya no las puedo ver dentro de la transmisión en vivo de Facebook. Si las pueden volver a enviar, pues nos encantaría poder dar respuesta, ¿no? Sin embargo, empiezo, Juan Cristóbal, con una pregunta que la hace Liliana Abril. Ella dice: ¿cómo hacer vivienda de interés social cuando el costo del suelo, el interés de los bancos, la cantidad de impuestos y las trabas, dice, y el costo de materiales sin un subsidio de parte del Estado? Un poquito se ha hablado ya de este tema, sin embargo, creo que sería oportuno responderle a Liliana, que nos está preguntando. Sí, es lo que reflexionábamos hace un momento. Con un metro cuadrado de $100, con una tasa de interés del 10%, con un proceso que se demora en el municipio 1 año y medio, 2 años, es imposible hacer vivienda de interés social. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Precisamente lo que plantea por ejemplo, en el capítulo 5 es un régimen simplificado de autorización de proyectos. Yo creo que hay que darle ahí algunas modificaciones al proyecto o al informe para primer debate. Hay que ponerles plazos a los municipios, porque si no queda en letra muerta, hay que darle 120 días para que puedan generar precisamente el marco normativo local y poder adaptar esta ley, ese procedimiento simplificado, a también ya de una vez establecer ese suelo en el cual se puedan implementar este tipo de proyectos. Lo segundo, hay que poner, lamentablemente las tasas de interés no se pueden regular por ley. Es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera la que hace esa labor. Sin embargo, creo que sí se puede generar cierto marco normativo
que nos permita, sobre todo lo que decía hace un momento Robert, alimentar esos fondos de recursos internacionales en tasa de interés baja y que se los pueda implementar de manera directa, para que el beneficio no llegue hacia los banqueros, sino el beneficio llegue directamente hacia los usuarios, hacia el consumidor final, digamos, hacia los ciudadanos. Y lo tercero que me parece que es importante es la corresponsabilidad también de los gobiernos locales, de poder ubicar ese suelo en el cual se puede implementar la ley de vivienda de interés social. Por eso yo insisto en que hay que colocar ciertas transitorias para obligarles precisamente a los gobiernos locales que nos permitan generar esas condiciones de suelo y no con un suelo de 100, 120 dólares. Eso es muy complejo, difícil de que se puedan implementar este tipo de proyectos. Todas esas condicionantes que nos acaba de decir la amiga Radio Escucha son las que se tienen que incorporar dentro de este proyecto de ley. Muy bien, tenemos por acá otros mensajes que tienen que ver con el mismo tema, ¿no? Javier Flores Torres nos escribe, no nos ha dejado una pregunta concreta, pero sí varios comentarios. Dice, 1% del déficit cuantitativo y 10% cualitativo a nivel país. También nos dice que debería haber un subsidio directo a la tasa de crédito sin intervención de los bancos. No es el comentario que nos deja nuestro amigo Javier Flores Torres a través de Facebook. Y asimismo, María Bab nos dice, la vivienda social debería tener 0% de impuestos en el costo de materiales y sin impuestos municipales. Esto también nos lo han comentado asambleísta. Gracias, me parecen importantes algunos aportes. Yo coincido en el tema de la tasa de interés. Miren, yo no suelo satanizar a los sectores, a diferentes sectores, pero inclusive en la propia pandemia, qué mal que se portó la banca con los ciudadanos, con los usuarios. Yo también refinancié mi crédito y me salió más caro y me arrepiento de haberlo hecho, porque nos cobraron, yo pensé que esas cuotas nos iban a trasladar al final de la operación y no, nos dividieron para un año el capital, me salieron ahora cuotas más altas. Y los intereses no es que nos perdonaron medio centavo, por el contrario, nos cobraron intereses de los meses en los cuales no pagamos. No suelo, insisto, satanizar a los diferentes sectores. Yo creo que la banca cumple un rol fundamental, que es la intermediación financiera, la capacidad de captar recursos a una determinada tasa de interés y de prestar a otra. Ese margen es la intermediación financiera. Ese debería ser la utilidad, digamos, del banco. Pero hoy resulta que la banca, se han inventado ahora los costos financieros, y no solo los costos financieros, sino también los costos dentro de cada una de las transacciones, y resulta que ese también ahora se ha convertido en un negocio lucrativo para la banca. Multiplique 1 centavo por 4,5 millones de ecuatorianos, 1 centavo que nos cobran por cualquier cosa, por el estado de cuenta, porque por cualquier cosa, esos cobros que no están autorizados por los ciudadanos. Eso significa alrededor de 500 millones de dólares al año de ingreso que nos están sacando de las cuentas de los ciudadanos, de los bolsillos de los ciudadanos. Eso no es lo correcto. Lo correcto es que utilicen ese margen de intermediación financiera y de ahí saquen su rentabilidad. Entonces, yo creo que la banca tiene que tener un rol mucho más solidario, digamos, en estos ámbitos, y más aún cuando se trata de una ley de vivienda de interés social. Y quizás ese es uno de los retos que tenemos por delante. Y ahí yo tengo presentado una ley, estimada Gaby, ya 2 años. No la quisieron tratar en el gobierno anterior, no la quisieron tratar en el periodo anterior. Es la ley que busca frenar los abusos dentro del sistema financiero y bancario. O sea, ya basta de que nos quiten. Usted se atrasa un día en la tarjeta de crédito, no sé si le ha pasado a la Gaby, a mí también sí me ha pasado. No pagué el 15 la tarjeta de crédito, pagué el 16. Es decir, no me llamó nadie. Pero resulta que automáticamente en la tarjeta de crédito le aparece costos por servicios de cobranza, $9, Gaby. $9. O sea, por atrasarse un día, sin que nadie le haya llamado siquiera. Quizás le mandaron un mensaje de texto. Eso le cobran $9. Eso es un abuso, perdonen. Entonces, ese tipo de abusos hay que frenar. Y ojalá en este nuevo periodo
se pueda aprobar esa ley, que es una ley que le va a beneficiar a la gran mayoría de ecuatorianos, a los que están dentro del sistema bancario, que es más o menos el 50% de la población. ¿Por qué no han alcanzado el otro 50%? Porque la gente no confía en la banca precisamente por esos abusos. Entonces es lo que tienen que entender, ese nuevo rol que tiene que jugar la banca, que es un rol mucho más solidario de cara a la situación que hoy está viviendo el país y de cara a este tipo de proyectos que lo que buscan es garantizar, digamos, el acceso a una vivienda digna precisamente a los sectores de la población menos pudientes, o por decirlo menos, los marginados, los históricamente marginados. Bueno, con lo que nos decía Juan Cristóbal, creo que a todos en algún momento nos ha pasado, ¿no? Y vamos ya concluyendo este espacio. Robert, para finalizar, algo más que podamos decir, algo que quizá haya quedado pendiente. Sí, señor asambleísta, el artículo 8 del proyecto de ley propone la creación de un Consejo Ciudadano de Vivienda de Interés Social, en donde están delegados del ente rector, del MIDUBI, del ente rector de Finanzas Públicas, de AME, etcétera. ¿Se considera necesario este Consejo Ciudadano o es suficiente ya con el Consejo Consultivo que cuenta el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para no ir generando esta burocracia adicional en estas políticas que realmente son de interés nacional? Bueno, yo creo que puede ser complementario, estimado Robert. Si bien es cierto, el Consejo Consultivo del MIDUBI es de carácter más global, nacional, yo sí creo que se pueden generar, digamos, unos consejos ciudadanos en el cual puedan incorporarse precisamente actores como los gremios profesionales, el Colegio de Arquitectos, el sector de la construcción. Hay un grupo con el cual también tengo alguna relación, Constructores Positivos, por ejemplo, que siempre nos están mandando aportes, críticas, por lo general en su momento, pero también algunos aportes importantes. Y inclusive la propia academia, porque las nuevas técnicas de construcción, la construcción también ha avanzado enormemente. Yo revisaba parte de la propaganda que teníamos o de la publicidad que teníamos en este espacio, veo ciertas o nuevas modalidades o nuevos implementos, digamos, en la construcción. Les felicito más bien a la Cámara de la Construcción, primero por este espacio que nos permite dirigirnos a los ciudadanos, pero veo que están haciendo una serie de actividades importantes y les felicito a la Cámara de Construcción, a los gremios profesionales que tienen este programa y que están permanentemente, digamos, buscando a las personalidades que puedan aportar dentro de esa dinámica de la generación de nuevos proyectos de construcción. Entonces, yo sí creo que hay que generar esa creación de esos nuevos consejos ciudadanos que puedan ser de carácter complementario, porque no se olvide que esta ley es una ley específica de ley de vivienda de interés social que nos va a permitir, digamos, tener una serie de, un marco normativo, pero ese marco normativo tiene que irse ajustando a través de ¿qué? De políticas públicas. Nosotros hacemos las leyes a través de la Asamblea, pero ¿quién tiene la obligación de poder convertir esas leyes en política pública? Precisamente es el Ejecutivo, el gobierno. Y ese gobierno tiene que nutrirse de las diferentes experiencias, expertices, capacidades desde los diferentes ámbitos de la población para poder ir fortaleciendo las políticas públicas. Y el objetivo real y el objetivo final de todo esto, desde el marco normativo, desde las políticas públicas, es poder, digamos, apuntalar o solventar un déficit de vivienda en el caso insisto, de nuestra provincia estará cercano a las 50.000 viviendas. Hay 50.000 personas que hoy necesitan vivienda. Hay recursos de los sectores privados que están ahí pendientes para poder construirla. ¿Qué falta? O sea, si tenemos un déficit de 50.000 viviendas, ¿por qué no las construimos esas 50.000 viviendas? Muchas de ellas serán viviendas de interés social. Tenemos por el otro lado los recursos económicos de los actores privados, tenemos las capacidades técnicas y las capacidades constructivas. Entonces lo que se necesita es tener un gran acuerdo social que nos permita suplir ese déficit de vivienda, que nos permita generar empleo, dinamizar la economía y al mismo tiempo construir o solventar un objetivo de carácter social que es importantísimo para el país, solventar el déficit de vivienda a nivel nacional.
Entonces, quizás esos son los grandes acuerdos que se los logran precisamente en esos espacios, en esos consejos, como se lo pueda llamar, ciudadanos consultivos o como sea que se los pueda llamar. Juan Cristóbal, arquitecto, hemos llegado a la parte final de este programa. Como siempre, el tiempo pues es corto para todo lo que tenemos que decir. Sin embargo, antes de finalizar, vamos a ver cuáles son las noticias desde la Cámara de la Construcción y al regresar nos despedimos. Bienvenidos a la agenda semanal. La Cámara de la Construcción de Cuenca lleva a cabo semana a semana varios espacios como ventana de diálogo, miércoles del proveedor, jueves del constructor y capacitaciones de manera virtual. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @cámaraconscue, donde estamos publicando permanentemente sobre nuestras actividades y realizamos fabulosos sorteos. En nuestro miércoles del proveedor abordaremos el tema solución de humedades en diferentes superficies, junto al tecnólogo Patricio Sarmiento Rodas, técnico línea construcción y decorativo de Pintuco. Además, estaremos sorteando una caneca de sello Max antialcalino blanco, una caneca de Intercoat 8A blanco y una caneca de Corosa látex blanco, gracias al auspicio de Pinta Casa. Recuerde, su cita es este 30 de junio a partir de las 18 horas por Facebook Live. En una nueva emisión del Jueves del Constructor hablaremos sobre tendencias en el precio del acero, junto al ingeniero Ramiro Garzón, presidente de la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal, Fedimetal. No se pierda este 1 de julio a partir de las 18 horas a través de Facebook Live. Adicionalmente, queremos informarles que la Cámara de la Construcción de Cuenca ofrece a sus socios activos varios beneficios. Uno de ellos, los descuentos especiales otorgados por empresas locales mediante la celebración de convenios como por ejemplo con Laboratorios El Puente, Martinizing, Corpocel, Interpro, Projectizer, Concesionaria Mirasol, Asesoría de Seguridad Salud Ocupacional, Productos Anglo y Constru Asistencia. Si requiere más información sobre charlas, cursos y beneficios de nuestros socios, puede escribirnos al número celular 098 35 02 060 o al correo electrónico camaraconstruccioncuenca@gmail.com. Si no eres socio, afíliate ya. Deja las herramientas por un momento. Haz una pausa. Construye Cuenca regresa en breve. Inicio de espacio publicitario. Kubiec presenta sus productos y sistemas innovadores para la construcción sustentable. Vigas, perfiles para estructuras metálicas, losas colaborantes, tejas y techos termoacústicos, techos industriales y comerciales, canales para recolección de agua lluvia, edificaciones de acero, tubos de acero para muebles, conducción eléctrica, cerramientos, tubos inoxidables, decorativos y para conexiones hidrosanitarias. Y las últimas novedades, encofrados, paneles de hormigón celular, tanques de acero inoxidable, estructuras y paredes de steel framing, placas de fibrocemento, yeso y perfiles de acero para gypsum, construcciones modulares. Kubiec, productos y soluciones para la construcción sustentable. Alta Tierra Compañía Limitada es una constructora inmobiliaria, desarrolladora de proyectos funcionales, centrada en la necesidad personalizada de nuestros clientes. Nuestro proyecto, Cumbres de Loreto, ubicado cerca de la ciudad de Cuenca, brinda a nuestra colectividad viviendas sostenibles que atienden a una demanda de soluciones eficientes, a precios económicos y con tasa de interés preferencial del 4.99%. Alta Tierra Inmobiliaria. Si puedes soñarlo, puedes crearlo.
Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microaliada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia, además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microaliada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro. ¡Arqui! ¿Por qué tan preocupado? Dije, no consigo los materiales para mi obra. ¿Qué pasó? ¿No conoce el Mega Hierro? Ahí encuentra de todo. Varillas, vigas, cemento, armex, sanitarios, grifería, cerámica, pintura. Ya entendí. Mejor vamos entonces al Mega Hierro que lo tiene todo. Momentito. Si vas para allá, yo voy contigo. Porque el Mega Hierro es el papá de las ferreterías. Y del hogar también. Inicia bien el mes con grandes ofertas y descuentos. Por el mes de la construcción, construye, remodela y decora al menor precio. Mega Hierro. Construye Cuenca regresa a la obra. Gracias por acompañarnos. Asambleísta, ha sido un gusto conversar con usted. No, muchas gracias a ustedes, gracias a Robert, Gaby y sobre todo felicitar a María Cristina. Veo que están con algunos proyectos, algunas iniciativas desde la Cámara de la Construcción. Simplemente unas palabras finales, Gaby, totalmente abierto, Robert, María Cristina y a todo el sector de la construcción a poder acoger esos criterios. Ustedes son los que más conocen en ese ámbito y poderlos incorporar dentro de esta ley de vivienda de interés social. Muchas gracias. Señor asambleísta, justamente desde la Cámara de la Construcción de Cuenca, de manera local y con constructores positivos, estamos generando una propuesta que queremos hacerle llegar, obviamente, para ver si es que se puede insertar en este marco normativo. Encantado, por supuesto. Es más, si podemos tener un taller, yo me comprometo en poder invitar a algunos de otros colegas que son parte de esa comisión de los GATS que está tratando este tema. Con todo gusto, estimado Robert. Muchas gracias. Robert, también gracias por acompañarnos. Gracias, Gaby. Cuídese mucho. Nos despedimos. Hasta aquí Construye Cuenca. Les esperamos la próxima semana a partir de las 8:30 de la mañana. Construye Cuenca. Cierra la emisión de hoy. Ideas con visión de futuro. Construye Cuenca. Un programa de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Derechos Reservados 2019.